Miguel Ángel Temprano, buenas tardes, economista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿A quién le va a subir el sueldo gracias a este acuerdo? Ya veremos. El acuerdo, este tipo de acuerdos macro tan voluptuosos que llevan los sindicatos y la patronal, ahora hay que llevarlos a la realidad. Y los trabajadores se mueven por tres tipos de acuerdos. Los acuerdos territoriales, o los convenios, vamos a hacerlo así mejor dicho, los convenios territoriales, los convenios sectoriales y los convenios de empresa. Generalmente los convenios de empresa son las grandes compañías que tienen sus convenios propios, las automovilísticas o todo este tipo de compañías. Este tipo de acuerdos nacionales lo que son es una pauta, unas líneas de buenas intenciones, pero ahora otro tipo de actores, tanto de los sindicatos como de las patronales correspondientes, tanto territoriales como sectoriales, las tienen que volver a poner en negro sobre blanco. Entonces, es interesante, es muy positivo, es muy bueno que haya habido este clima de entendimiento entre los sindicatos, sus líderes y la patronal, pero cuidado, ahora hay que ir a terreno firme. Uh-huh. Buenas tardes, Miguel Ángel. Por lo que nos Hola. está comentando, pues al final es eso, ¿no? Interesante, positivo, dice mucho también de que hayan llegado a un acuerdo, pero al final la empresa no tiene la obligación de subir el sueldo a los trabajadores, ¿no? Le voy a preguntar sobre unas declaraciones del propio Garamendi, del presidente de la COE, que dice, insiste el presidente, en que si hay margen para poder hacerlo. Entiendo que esto depende de cada empresa, pero que cuando toman una decisión de este tipo es que están convencidos de que realmente se puede llegar a hacer, ¿no? Obviamente, no todas las empresas están en la misma situación. No nos olvidemos que venimos de una situación bastante complicada. Todavía estamos discutiendo si hemos recuperado o no hemos recuperado al final de marzo los niveles prepandémicos de crecimiento nacional, es decir, de PIB, que tenemos unos índices de inflación muy elevados, además de una inflación muy poco corregible con subida de tipos, que es la inflación por shock de oferta, es decir, nos falta producto, no nos sobra demanda. Donde además seguimos teniendo todo aquello que crea problemas alrededor de nuestra economía, que es fundamentalmente la guerra, los problemas de la guerra en Ucrania, los problemas con los microchips en Taiwán, todo eso sigue existiendo, que esas tensiones no han disminuido y que no está nada claro, bueno, sin más el ejemplo, el petróleo, los países productores se han reducido un 5%, que es una verdadera barbaridad, 5 millones de barriles diarios. Y a pesar de eso, el petróleo no sube. Eso no es más que un indicativo de que ante un exceso de ofertas, si el precio no sube, es que la demanda no sube, es decir, la economía no tira. Y si no tira, se manifiesta en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor añadido, de la cadena de producción, que al final es la que todos nos llega. Es decir, tenemos subidas de precios, problemas en los suministros, no todas las empresas van a poder cumplir ni siquiera este acuerdo. Bueno, cada una es un mundo y bueno, lo veremos una a una. Pero insisto, es muy positivo, es decir, el que hayan llegado a un acuerdo, el que, digamos, los líderes hayan puesto de acuerdo en unas cifras, hace pensar de que por lo menos grandes conflictos laborales no vamos a ver en los próximos 3 años, lo cual no significa que no veamos mañana una huelga en una fábrica determinada o que veamos tensiones no quiero decir sectores, porque luego resulta que son malditos, entonces, pero que puede ocurrir. Miguel Ángel, ¿cuáles son los errores, a su juicio, de este acuerdo? Si es que hay errores. ¿Qué le parecen también las condiciones o las decisiones que se han tomado respecto a los fijos discontinuos, respecto al teletrabajo, respecto al estrés laboral? No, vamos a ver, yo no veo errores, porque al final son acuerdos marco, no veo errores. El teletrabajo es una cosa, acaba de decir un compañero vuestro de tertulia que el teletrabajo hay que implementarlo.
el teletrabajo tiene sus problemas y lo primero que lo han visto son las compañías que inicialmente están más beneficiadas por ello, que son las compañías tecnológicas. Las grandes tecnológicas americanas que tienen muy diseminados a sus trabajadores, que pueden trabajar, es decir, un programador puede sentirse inspirado a las 4 de la mañana y para eso no tiene que estar en la oficina, es mejor que esté en casa y que se levante de la cama. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad, que esto ocurre. Pero se ha demostrado también que la asistencia al trabajo genera a su vez una serie de vínculos sociales que aportan muchísimo. Y ellas mismas, estas mismas tecnológicas, se han dado cuenta de que esas charlas de café, esas conversaciones de ascensor o el que te levantes a hablar con el compañero, a preguntarle determinadas cosas, no son sustitutivas, no pueden ser sustituidas por el teletrabajo, y que acudir al trabajo, obviamente quizás no sea necesario ir todos los días de 9 a 6, pero que no es ni muchísimo menos negativo, todo lo contrario, es muy positivo para la productividad. La desconexión digital. Hay más que un acuerdo, esta es la voluntad de las partes, es decir, el que si tú eres un empleado en una empresa pequeña o mediana y tu jefe se empeña en enviarte emails a las 10 de la noche, lo siento, tienes un mal jefe y no te va a quedar más remedio que irte de la empresa, porque lo otro que es denunciarle no significa que él vaya a cambiar, sino que el clima con tu jefe se va a enrarecer. Es decir, es más de una concienciación de las personas y de que entre todos se haga ver de que, hombre, que todos tenemos derecho a un rato de asueto, sobre todo porque el descanso mental ayuda a la productividad. El que me desconecte del trabajo durante una serie de horas ayuda, y lo dice uno que desgraciadamente tiene, y no acuso a nadie, me acuso a mí mismo, tiene la fealdad de estar todo el día, a todas horas, pensando en el trabajo. Aquí quien me acusa, en este caso, es mi mujer. Pues eso lo tiene que cambiar, usted, Miguel Ángel. No se puede estar todo el día pensando en trabajo. Otra de las cosas, no sé si al final cree que se va a tomar o que será necesario establecer como un acuerdo de este acuerdo al que se acaba de llegar, ¿no? Pues no sé, como al final no es obligatorio, vuelvo a lo mismo, que se estudie... Perdonadme, es que me entra por la línea algo y no te escucho bien, Lucía. ¿No me escucha bien? ¿Ahora? Voy a seguir probando. Bueno, da igual, es que me entra una emisión vuestra de alguien que está hablando de... Pues ahora lo solucionamos, bueno, en cualquier caso, Miguel Ángel. Seguimos igual. Vale, pues le preguntaba... Dime, por favor. Le preguntaba a Miguel Ángel si cree que al final se va a llegar a un acuerdo de este acuerdo, ¿no? Pues no sé, como al final no tiene esa obligatoriedad, pues que se estudie a las empresas, la viabilidad, su situación económica, de si pueden llegar o no a tomar la decisión, o eso no es posible hacerlo. Sí, yo creo que, vamos a ver, cuando uno sienta buenas bases, se construyen buenos edificios. Entonces, esta es una magnífica base. Probablemente lo que haga es que induzca de una manera positiva a que los actores, a estos mismos actores a otros niveles, cuando tengan que negociar ellos mismos estos convenios sectoriales, territoriales, estén inducidos de una manera positiva y que el acuerdo sea más fácil de llegar. Por lo tanto, yo confío, y confío además honestamente en que la patronal de los sectores o de los territorios y los sindicatos correspondientes en esos sectores o territorios lleguen a acuerdos factibles. Y luego en las empresas, los que son convenios de empresas, los mejores conocedores de la situación son los comités de empresa. Ellos saben perfectamente cuál es la carga de trabajo. No hace falta que venga ningún directivo a decirles que la carga de trabajo es baja o alta, o que ellos saben perfectamente a cuánto se están vendiendo en el caso de los productos, los vehículos, lo que estén haciendo. Entonces, yo creo que sentar unas buenas bases, y se han sentado en un clima positivo, donde al final, oye, todo lo que sean acuerdos de este tipo, insisto, aunque no sean vinculantes, sientan una buena base, porque lo que no hacen es lo más importante, no generan ruido, no generan conflicto. Entonces yo creo que sí se llegará a un acuerdo y que veremos muy poca conflictividad laboral,
durante los próximos 3 años. Por eso creo que es tan positivo. Mariano Calleja. Hola, buenas tardes. Bueno, le veo optimista al decir que en los próximos 3 años va a haber paz social en España y que va a haber poca conflictividad, teniendo en cuenta que a finales de año puede haber un cambio de gobierno si se cumplen las encuestas. En ese contexto, lo que se puede prever perfectamente es mayor conflictividad social, porque ya sabemos cómo funcionan los sindicatos. Desde luego los sindicatos no funcionan igual cuando gobierna un gobierno de izquierdas o cuando está el centro derecha en el gobierno, y es bastante previsible que la conflictividad social se enradezca muchísimo a partir del próximo año si se produce ese cambio de gobierno. No sé si está de acuerdo. Y por otro lado, si me permite una cosa rápida, hablaba de sectores y que esto, como se ha subrayado aquí, no es vinculante este acuerdo, pero ¿qué sectores lo tienen más difícil en este momento en España para hacer cumplir este acuerdo? Vale, vamos por partes. Voy luego a la segunda pregunta porque está bastante claro también la segunda. Tiene toda la razón. Es decir, es de esperar, si todas las encuestas que se están leyendo, salvo el CIS, llega la derecha al poder al próximo mes de enero, que la conflictividad, es decir, que los sindicatos, que además manifiestan y han demostrado ya apoyo a las fuerzas de izquierda, no se encuentren en el mejor de los escenarios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también va a depender mucho de por cuánto gane la derecha y de cómo sean, si al final haya una alianza o el PP se ve obligado a llegar a una alianza con Vox, cómo de radical son determinadas propuestas en determinados sectores. Pero no me queda la duda de que la conflictividad laboral puede ser mayor. La gran ventaja es que va a ser complicado que esa conflictividad laboral se establezca durante los 2 primeros años. Una legislatura de 4 nos estamos asegurando que más o menos vamos a tener una determinada tranquilidad social durante 2 años. Ahora, ¿qué ocurre? También depende de cómo lleve al cumplimiento su programa el Partido Popular, cómo implemente determinadas medidas sobre la reforma laboral que cambió el gobierno del actual presidente. Si la revierten y vuelven a la anterior, cosa que yo consideraba que la anterior era muchísimo más positiva que la que tenemos ahora con los cambios. Todo eso va a afectar, pero digamos que lo que es la parte más conflictiva, que siempre es la negociación de los salarios, va a estar tranquila. ¿Y qué sectores se van a...? Sí, acabe. No, ¿y qué sectores? Pues yo creo que uno va a estar muy complicado, que es el sector de la fabricación de automóviles, porque estamos viendo de una caída de pedidos importantísima en ella. Entonces, transmitir estos acuerdos al sector del automóvil creo que es donde va a ser más complicado. Miguel Ángel Temprano, gracias y muy buenas tardes. Igualmente, un abrazo. Le esperamos pronto. Ricardo Rodríguez, jefe de política en la